Hola, ¿qué tal amigos? Feliz viernes. Saludos a todos nuestros amigos viajeros en las letras, a todos aquellos que aman leer y también a aquellos que no han descubierto todo lo fascinante que puede ser viajar a través de los libros. Porque los libros son una máquina del tiempo que nos permite viajar a otros mundos, a mundos en el pasado, en el futuro y aún en el presente. A mundos que están esperando a ser descubiertos, que nos cuentan historias, que nos hacen reír, nos hacen llorar, nos enseñan, nos permiten transformarnos en mejores personas, en personas más libres, más pensantes, más empáticas. Y por eso, en este programa de libros, justo vamos a hablar de todo esto, de todo esto que es fascinante. Hoy en este programa tenemos varias cosas. Primero, obviamente, vamos a hablar de los libros que estamos leyendo en este mes de julio, pero también hablaremos, amigos, de una gran empresa, una empresa de éxito, una empresa mexicana, que nace en la mente de un hombre idealista, soñador, que creía que el tema de la lectura y la educación eran factores determinantes para el crecimiento de un país, para hacernos más pensantes, más empáticos. Y este hombre llevó sus sueños hasta lo último, entonces hablaremos también de eso. Pero también tenemos un análisis de los factores que influyeron en este éxito mercadológico que ha puesto a Gandhi, que es de la empresa que vamos a hablar, en la mente de millones de mexicanos. Y también, por último, hablaremos de un proyecto que encabeza Gandhi, que es maravilloso porque está enfocado al fomento a la lectura a los niños, en los niños, y que es Libro Abierto. Y bueno, amigos, vamos a comenzar con los libros que tenemos para este mes, que son los libros de la gran escritora Isabel Allende. Tenemos 2 libros, La hija de la fortuna y el último libro de Isabel Allende, Largo pétalo de mar. Amigos, ¿qué están leyendo ustedes el día de hoy? Háganoslo saber, compártanoslos por las redes de Mood TV, platíquenos qué están leyendo este mes. Y si todavía no han decidido qué leer, los invitamos a compartir con nosotros estas lecturas y las iremos comentando a lo largo del mes. Pero no quisiera ya, entrando en materia, hoy vamos a romper un poquito la estructura de este programa y ya no hablaremos tanto hoy de estos libros porque no quisiera restar ni un minuto a nuestro gran invitado, a todo lo que tiene que compartirnos el día de hoy, Alberto Achar, director comercial de Gandhi, que está aquí con nosotros para compartirnos 1000 cosas. Alberto, bienvenido. Hola, Lina. Muchísimas gracias Hola, por Lina. estar aquí con nosotros. Gracias por invitarme y por permitirme compartir con tu audiencia un poco de la pasión que tengo personalmente y además, bueno, como representante del área comercial de Librerías Gandhi por los libros y un poco de la historia de dónde surgió este caso. Siempre te decía al principio, cuando platicaba contigo fuera de cámaras, que el hecho de poder platicar un poco la historia de éxito de una empresa mexicana que está muy cercana a la gente, siempre es muy enriquecedor para mí, ¿no? Entonces, bueno, pues gracias por el espacio. No, gracias a ti, Alberto, les comparto. Alberto Achar es egresado de la Universidad Anáhuac, Así ¿verdad? es correcto. Con más de 20 años de experiencia en la parte de la mercadotecnia, ha sido conferencista en pues todas las instituciones más prestigiadas de México, en foros nacionales e internacionales que tienen que ver con los temas de mercadotecnia, y en 2006 fue nombrado como el monstruo de la mercadotecnia en México. Uno de los monstruos de la mercadotecnia por la revista Mercados.cl, por la revista Expansión, perdón. Por la revista Expansión. Creo que de alguna manera estos logros o estos éxitos o estos nombramientos son de alguna manera una consecuencia de la pasión con la que he hecho mi trabajo. Creo que soy una persona muy honrada en el sentido de que tuve la posibilidad de trabajar no nada más en lo que estudié, en este caso la mercadotecnia, sino en poder trabajar y hacer mercadotecnia en algo que amo,
que es la cultura, que es el arte, que es la literatura. Y entonces, desde luego, poder ser mercadólogo de un producto que amas y que te apasiona, hace que tu trabajo sea muy divertido. Y en esa diversión encuentras magia. Y es que se dan estos resultados y estas consecuencias de estos títulos, ¿no? Y de estos premios y de estos logros que se dan. Claro, porque vemos que tienes, bueno, una cantidad impresionante de reconocimientos a nivel nacional e internacional. Pues por supuesto que es un honor tenerte el día de hoy aquí Encantado, con nosotros. Encantado. Y por supuesto ya entrando un poquito en materia, Alberto, quisiera que nos platicaras para todos los que de pronto nos encanta perdernos en los pasillos de las librerías Gandhi y perdernos en los libros y que nos apasiona estar hojeando, tocando los libros, viendo esos pasillos llenos de historias que tienen que ser contadas. ¿Cómo nace este mundo de libros, de letras? Con mucho gusto. Librerías Gandhi nace en el año 1971, nace como un sueño del fundador, el señor Mauricio Achar, en donde él de alguna manera veía en la lectura un mecanismo, una herramienta para generar cambio, ¿no? Una herramienta, lo escribiste muy bien al principio, una herramienta para poder crear individuos mucho más conscientes y libres, para poder hacer que de alguna manera como seres humanos podamos generar cambios en lo que se vivía en México en ese entonces. Entonces, enamorado y convencido del cambio que se puede crear a través de esto, abre la primer librería, una librería de 150 metros cuadrados en Miguel Ángel de Quevedo, una librería que de alguna manera, extrañamente, porque hoy en día, cuando yo te digo el concepto de venta de libros en una librería abierta, es para ti algo, sí, ¿a qué te refieres con la librería abierta? Siempre están abiertas. Pero no, el mercado estaba acostumbrado en ese entonces a una venta por mostrador de libros. Es decir, se trataba el libro como si fuera un artículo de ferretería. Tenías un mostrador al frente, tenías una persona que cuando llegaba decía, me da por favor el laberinto de la soledad, me da la Ilíada de Homero, y entonces el tipo que estaba en el mostrador se volteaba y iba casi atrás a ver dónde estaba y te lo daba a través de un mostrador, ¿no? Entonces, esta forma a la cual se tenía acostumbrada y que además tenía una lejanía brutal con los posibles lectores, porque no te permitía estar en contacto directo con los libros. Entonces llega Mauricio y dice, yo quiero que la gente, sí decía, yo quiero que la gente cachondee con los libros, yo quiero que la gente, que se les caigan, que los huelan, que los toquen, que les pierdan este miedo, que se encuentren a sí mismos en este espacio a través de los libros. Y entonces entiende muy bien que tenía que crear un lugar de estar, no nada más los libros ahí, sino que en este espacio de 150 metros cuadrados se pone una cafetería en la parte de arriba, en donde se llevan a cabo un montón de eventos culturales y de tertulias y de obras de teatro y de conferencias y de talleres. Y entonces crea un espacio mágico, además con libros que consigue en diferentes lugares del mundo, que trae a México, que no habían en ese entonces, a precios irrisorios, ¿no? Y de alguna, él decía, la cultura al menor precio. Y crea un lugar mágico de encuentro con los libros, en donde de alguna manera todos los intelectuales del sur de la Ciudad de México y de muchos lugares del mundo estuvieron ahí presentes, ¿no? Wow. Yo decía, era el semillero del pensamiento del sur de la Ciudad de México, en donde tuviste en su momento a Germán Deza, que era gran amigo, al maestro Jaime Sabines, a Ernesto de la Peña, a Óscar de la Borbolla, Roberto Bolaño pasó por ahí, Gabriel García Márquez pasó por ahí, Carlos Monsiváis pasó por ahí. Entonces se convirtió este lugar en la guarida, en la cueva de estos intelectuales, y de alguna manera fue tal el éxito que este local de 150 metros cuadrados pertenecía a 4 locales que hacían un local de 600 metros, pero al lado había una academia de karate, y al lado había una zapatería también de 150 metros cuadrados, y al lado había una dulcería de 150 metros cuadrados. Y dicen que fue tal el éxito en ese entonces que de alguna manera la librería empezó a desplazar a la academia de karate, a la zapatería, a la dulcería, y entonces un poco en este sentido decíamos que la inteligencia desplazó a la violencia, ¿no? ¡Qué increíble, qué increíble! Sí, es lleno de anécdotas en ese sentido, ¿no? Mauricio Achar de alguna manera hace una revolución, sí, una auténtica revolución en la manera en cómo nos relacionamos con los libros. Porque tú nos comentabas bien, que antes llegabas y pedías, me da por favor el Memorial del Convento de José Saramago, y pues te lo traían como si fuera ferretería, ¿no? Es correcto. Entonces, esta parte de como cachondeo con los libros, el tocarlos, el olerlos, verdaderamente crea toda una cosa que no existía, una revolución. Totalmente.
algo que nos permitió acercarnos Totalmente, de porque manera era contundente. las condiciones propicias, el espacio propicio, con toda la magia alrededor, para volver al espacio de Librerías Gandhi, al espacio de Gandhi que había en ese entonces, en un lugar mágico de encuentro, un lugar mágico de encuentro con uno mismo, ¿no? Y de alguna manera el éxito se dio de manera inmediata en ese sentido. Y empezó a crecer Librerías Gandhi, de alguna manera él quería, y en sus sueños, era un tipo muy soñador y muy rebelde, y que se atrevía a hacer las cosas de manera diferente, porque todos le decían, Mauricio, estás loco, ¿no? Vas a abrir una librería en un país donde casi no se lee. Y él está tan convencido del cambio que se puede generar, que de alguna manera quería hacerlo y se aventó a hacerlo, ¿no? Y con esa pasión y con ese entusiasmo que de alguna manera lo llevó a que este concepto que creó se pudiera replicar. Él decía que quiero que sea un país de librerías. Y empezamos a crecer en ese entonces, empezamos a crecer, se abrió una librería en Bellas Artes, se abrió una librería en Coyoacán, y entonces llegó un momento en que se abrió una librería en la Ibero, adentro de la Ibero. Entonces éramos 5 o 6 librerías. ¿Hoy cuántas son, Mauricio? Alberto, son Alberto, perdón. 41 librerías. Son 41. 270 en toda la República Mexicana, son 270 puntos de venta dentro de supermercados de Walmart, con corners de venta. En el Palacio Y también, tenemos ¿no? 12 puntos de venta en tiendas departamentales, en Palacio de Hierro, 12 puntos de venta. En su momento nosotros entendimos hace 6, 7 años que de alguna manera teníamos que acercar el libro, teníamos que, independientemente de nuestras librerías, llevar el libro a todos lados, ¿no? Y que se le aparezcan los libros en el súper, y que se le aparezcan los libros en la tienda departamental, y que se le aparezcan los libros en internet, y que se le aparezcan los libros en su celular, que se le aparezcan los libros en una máquina expendedora, porque tenemos por ahí un proyectito que estamos probando en máquinas expendedoras, Wow. y que en todos los canales pudieras tener los libros a la mano, ¿no? Y crecimos en ese sentido por ahí. Pero la historia de crecimiento es increíble, porque cuando teníamos 7 librerías, que se quería, en este afán de llevar las librerías a todas partes, se quería llevar a toda la República Mexicana el concepto de Gandhi, en donde veíamos que había una posibilidad de crecimiento, y en donde la gente nos había pedido una librería, y en donde además hicimos un análisis, un estudio muy minucioso, analizando más de 40 variables en la República Mexicana, de dónde eran los lugares en donde era viable abrir una librería, y nos encontramos con una enorme posibilidad de crecimiento. Pero también entendíamos que en ese entonces había una percepción de marca que no necesariamente era la más adecuada, porque independientemente de que era de las marcas más conocidas de librería, nos dimos cuenta que era que era la librería para los intelectuales. En esta idea que iniciamos con estas características de las que te platiqué anteriormente, de alguna manera la gente decía, sí, Gandhi es muy reconocida, pero es la librería para los La intelectuales, sentíamos ¿no? lejana de Lejana, pronto. se sentía elitista, se sentía, este es el templo del saber, este es el lugar. Cuando yo empecé como vendedor de librerías Gandhi, luego fui jefe pues, soy un melómano de toda la vida, y además músico también, y ya hoy en día un apasionado lector. Pero cuando empecé yo como vendedor, luego fui jefe de discos, luego fui gerente de una librería, y en ese entonces no existía un departamento de mercadotecnia hace 15 años. Esa es la realidad. El tema de la mercadotecnia era un asunto increíblemente visto como de marcianos, ¿no? Esta carrera medio viene de los gringos, con una idea Sí. rara, hace 15 años, ¿no? Entonces, entendiendo un poco el planteamiento de que se quería tener ese crecimiento, yo presenté un plan a los directores cuando era gerente, me permitieron presentar un plan para poder crear el departamento de mercadotecnia, argumentando yo de alguna manera que necesitamos un área que concentre todos los esfuerzos que se hacían, porque se hacían pequeños esfuerzos aislados, y por ahí una promoción, y por ahí un anuncito en periódico, y por ahí un intento de revistita, y por acá algún valor agregado que se daba, y una promoción medio mal hecha, la imagen no estaba totalmente estandarizada en todas las librerías. Es decir, un ente que se dedique a concentrar todos los valores, todas las cosas que hacían que Gandhi tenga un valor de marca, ¿no? Para poder, una vez que tienes una marca ya con un valor y posicionada, poder crecer mucho más rápidamente y llegar a cualquier lugar de la República y que la marca sea relativamente conocida. Me compraron la idea, y entonces en ese momento se creó el Departamento de Mercadotecnia, y empezamos una campaña de investigación
que de inicio, en ese entonces, llegar y decir, oye, necesito dinero para investigación, era como una cosa rarísima, es un gasto, eso no una inversión. Y decía, no, necesito conocer quién es mi lector, mi cliente, necesito conocer cuál es la competencia, necesito conocer cuáles son mis ventajas y desventajas, necesito conocer los hábitos de lectura, necesito conocer cifras del tema de la lectura en México. Necesitaba tener información para poder tomar decisiones en todo lo que se iba a hacer en el área. Y ahí descubrimos algo increíble, porque nos dimos cuenta, hicimos 2000 encuestas en cada una de estas 8 librerías que había, para poder entender que teníamos 3 grupos de clientes. Uno que era este intelectual, analista, filósofo, literato, líder de opinión, que vive de los libros y que nos representaba el 30% de la venta, importantísimo para nosotros, que nos hicimos juntos en Gandhi. Un 56% de clientes que veían en Gandhi mucho más un pasatiempo, un lugar donde se podrían encontrar con la cultura, con la información, con el entretenimiento, Claro. donde podía comprar un montón de libros de regalo, en donde compraban un montón de libros de arte para ponerlos en su sala porque se ven muy lindos. Y teníamos un 26% de clientes que venían por obligaciones escolares o laborales. Claro. Es decir, me das por favor Marketing Management de Philip Kotler, mañana tengo un examen de la página. Entran y salen, ¿no? Y al entender que había que el aspecto de nuestro target, de nuestro grupo objetivo de clientes era muy amplio y no era nada más este 18% de intelectuales, hicimos un estudio en donde les preguntamos la percepción de la marca para poder entender cómo se veía Librerías Gandhi, y ahí es donde apareció esto que te dije anteriormente, que se sentía un poco esta lejanía. Sí, claro. Por ahí decía uno de los entrevistados, no me da miedo ir a Librerías Gandhi, y la moderadora le decía, ¿por qué? Decía, porque imagínate que yo llegue y le diga al vendedor, me da 100 años de soledad, ¿cómo se llama este señor? Y que le digan, lárgate de aquí, ¿cómo te atreves? ¿No? El templo del saber es una herejía que no hayas podido saber el nombre de Gabo, ¿no? Había esta sensación, por ahí decía otra señora, no, ahí va gente rara, ¿cómo se llama este intelectual? Elena. Había esta idea, te lo juro, ¿no? Y entonces se percibía la marca, aunque sí reconocida, en eso que le llaman los gringos el brand awareness, ¿no? Era la marca que aparecía como top of mind, pero, pero como lejana también. Y entonces, de alguna manera, lo que dijimos nosotros es, necesitamos entender la personalidad de nuestra marca, necesitamos saber que Librerías Gandhi es irreverente, es soñador, es una marca muy mexicana, es una marca que le encanta el sentido del humor, que le encanta el albur, que le encanta el sarcasmo, que es un observador social, que es muy libre, que es intelectual. Y entendiendo estas características, es que dijimos, necesitamos hablar a la gente de manera diferente, ¿no? Porque nos perciben como muy lejanos. Porque incluso los esfuerzos publicitarios que se hacían en ese entonces, pequeños esfuerzos en algunos medios impresos y por ahí algún intento de algo en la calle, pero los mensajes que dábamos eran complejos. Si no eras un lector, no entendías nada. Entonces entiendo que nos percibían como, no, estos son los intelectuales. Y entonces dijimos, no, necesitamos acercar la marca, aterrizarla, reposicionarla, hacerla para todos y reírnos juntos y decirles somos mexicanos y aunque no eres lector, ven este mundo mágico de la lectura. Y es así como decidimos ir a la calle. Y con un presupuesto irrisorio rompimos el esquema visual con nuestra campaña, en donde entendí perfectamente que, bueno, entendimos que a través de las palabras tenemos que dar mensajes con el mínimo, expresar el máximo y dar mensajes muy contundentes, ¿no? Y entonces aparecía este Gandhi y te hablaba de una manera muy especial, digamos, layout visual, con una imagen que rompía el esquema con una mancha amarilla y frases muy puntuales, ¿no? Claro que sí, amigos, pues es que Alberto Achar es la mente atrás de esta gran campaña mercadológica que en verdad nos puso a todos los mexicanos a girar la cabeza, ¿no? A hacernos pensar, a reír, porque es una campaña realmente genial, disruptiva, Que te provoca, que ¿no? te provoca, Nos exacto, que te atrevimos a hacer cosas provoca. arriesgadas, ¿no? En su Y momento. para platicarnos de esta gran campaña, vamos a regresar en unos momentos y que nos cuentes Con mucho y gusto. nos desmenuces cómo es que llegamos a esto. Gracias. Volvemos en unos momentos, amigos.
director comercial de Librerías Gandhi, y nos está platicando de todo este mundo de los libros, de toda la magia que ha creado Gandhi y que ha revolucionado nuestra manera de relacionarnos con los libros. Alberto, Gandhi, el nombre de uno de los más grandes, del más grande pacifista del mundo. Sí, sí. ¿Por qué el nombre? Es muy curioso, es muy curioso. Un romántico como su fundador, Mauricio Achar, en su momento, de alguna manera, incluso el primer logotipo de Gandhi era de color verde. Y él es un poco lo que nosotros entendemos, y por ahí en algún momento en la cercanía que tuve con él me lo dio a entender, pero cuando él entendió que a través de los libros y a través de la educación se podían generar cambios, en su momento, como hay libros que te marcan, ¿no? En situaciones o momentos específicos o en coyunturas específicas que estás viviendo, en donde te hacen todo el sentido del mundo y encuentras magia. Y él encontró magia en la biografía de Gandhi, ¿no? Se enamoró del personaje, casualmente en la época en que lo leyó, estaba por abrir la librería y estaba pensando en los nombres, ¿no? Entonces, de alguna manera, el hecho de poder acercar los libros y entender que a través de los libros generas el cambio, a través de la inteligencia generas el cambio, pues se relaciona un poco con Mahatma, que fue uno de los pacificadores más grandes de la historia, en donde él pudo independizar a su pueblo a través de la inteligencia y no de la violencia. Entonces, de alguna manera se identifica con esto, ¿no? Con la posibilidad de decir, voy a abrir un espacio que pueda generar cambios y liberarnos a todos desde el pensamiento, ¿no? Bueno, eso se enamora. Ahora, yo siempre lo he platicado, como mercadólogo, de alguna manera, si en ese entonces, en el 71, que yo no había ni nacido, pero si a mí me hubieran dicho, oye, ¿qué opinas del nombre de Leche? Es la disparatada más grande que puede hacer. Es un personaje, sí, maravilloso, pero relacionado con la India, en donde de alguna manera estás abriendo una librería diferente, y cuando la gente diga, es una librería de la India, ¿no? Seguramente son libros especializados de la India. Incluso en algún momento invitamos al embajador a la apertura de Bellas Artes y contaban que él llegó y dijo, pero esto es una librería general, ¿no? Y entonces se extrañaba porque él creía que era una librería especializada en temas de la India y de Mahatma y de toda la historia por ahí. Pero hoy en día ya una marca posicionada, una marca, digamos, ya con un valor, con unos vínculos afectivos generados, con una relación con la gente, una marca que genera conversación y tiene un valor, pero esa es la historia del nombre, ¿no? Qué increíble. Sí. Cuando escuchamos esta historia, pues nos hace mucho sentido. Sí, claro. Mucho sentido. Alberto, ¿nos podrías hablar un poco de los números en cuanto a los libros? ¿Cómo estás? Me imagino que en toda esta investigación que hiciste pudiste detectar muchos números. Totalmente. Somos un país, tristemente lo sabemos, somos un país que lee poco. Somos uno de los países que tiene, tristemente, somos uno de los países que tiene menor número de librerías por habitante, ¿no? Se habla en el caso de México que existen 723 librerías en total. Son 1,100 puntos de venta de libros, pero 723 librerías tradicionales como tal, con 120 y tantos millones de habitantes. Son pocas. Terrible. 2.9, aunque se haya tirado por ahí otro dato medio extraño, pero 2.9 libros por persona al año. En el caso, por ejemplo, de Argentina, nada más para ponerlo un poco en perspectiva, con 44 millones de habitantes. Menos de la mitad de habitantes. Con 2,100 librerías. Bueno. Buenos Aires, por ejemplo, es la ciudad que tiene mayor número de librerías en el mundo, 700 librerías, nada más en Buenos Aires. Son 2,000 librerías. Las que tenemos en todo el país, aquí en México, increíble. 2,100 librerías para 44 millones de habitantes. En el caso de España, por ejemplo, son 4,000 librerías con 48 millones. Hablando de cifras, somos uno de los países que tiene en porcentaje, en índice de lectura, somos de los más bajos. Hablando del valor de mercado, por ejemplo, en Estados Unidos, en donde se habla de que vale 20,000 millones, en el caso de México vale 700 millones de dólares, ¿no? Entonces, es un poco, las cifras son bastante lejanas. Se habla un poco de un tema de acceso. Tenemos casi 7,000 bibliotecas públicas, ¿no? Tenemos una de las ferias, la segunda feria más grande del mundo de libros, que es la FIL, en cuanto a tráfico, la de Guadalajara. La de Guadalajara, ¿no? Claro. Pero sí, la verdad es que los números no son muy, muy positivos. Hay por ahí otro dato interesante en donde se le preguntaba a 2,000 mexicanos en una encuesta que me encontré en un medio bastante serio, que a 2,000 mexicanos que leen se les preguntaba por qué lo hacen, y el 47% como respuesta espontánea decía que por obligación, ¿no? Solo el 7% por placer.
Y eso tiene que ver un poco con cómo se ha introducido el tema de la lectura desde las escuelas, desde lo que ocurre en las casas, desde los programas de gobierno, en donde de alguna manera, y lo viví como lector, se trata de que los niños, cuando son pequeños, desde entrada puedan entrarle a los grandes clásicos, ¿no? Entonces de repente tienes a un niño de 12 años, de 10 años, tratando de leer Aura de Carlos Fuentes, o tratando de leer la Ilíada, o tratando Gran de leer... libro, pero no es el adecuado para un niño. No es el adecuado de leer a Shakespeare cuando son demasiado jóvenes, que son obras maravillosas. El laberinto de la soledad, ¿no? Va a haber niños, vamos a leer de tal página a tal página. No, bueno, pues no vuelven a abrir un libro en su vida. No, porque estos libros lo que hacen es, cuando tú no entiendes lo que estás leyendo, te confrontan, te hacen sentir mal porque no entiendes y te alejan. Y por eso el 47% dice lo hago por obligación. Porque de alguna manera, si encuentras este camino a través del maestro que pueda recomendarte cosas maravillosas que sean atractivas para ti. En su momento me preguntaban a mí cuando era el lanzamiento de Harry Potter, habían 1,200 personas en la librería esperando la cuenta regresiva. Y era un tabique de 700 hojas, ¿no? Y me preguntaba un medio cuál es el valor literario del libro. Y yo le decía, yo no soy crítico literario, pero lo que podría decir es que el valor más grande es que está acercando a los chavos a través de la parte lúdica. Justamente ahí reside su valor, ¿no? Totalmente. Porque no solo fue un libro, fueron una serie, una saga, totalmente, y que todos esperaban para leerlo. Totalmente, ¿no? Y eso hace que terminen leyendo estas grandes obras y acaben con Lipovetsky y lleguen a Nietzsche y lleguen a donde tú quieras que lleguen, a los grandes maestros de la literatura y de la filosofía, pero tienes que ir construyendo los lectores poco a poco, ¿no? Tenemos un largo camino, grandes retos como país. Totalmente. Nos sumamos a este reto de fomento a la lectura, Alberto, nos sumamos al 100%. Totalmente. Y platícanos, con estos números que fuiste viendo, que fuiste descubriendo a través de este análisis detallado que hiciste del mercado mexicano, ¿cómo se fue tejiendo o cómo se fue dando forma a esta gran campaña que vimos por todo México? Sí. Entendimos de entrada un poco cuál era la percepción de la marca, como platiqué anteriormente. Entendíamos que teníamos un presupuesto muy pequeño y que además teníamos un grupo objetivo, un target que tenía muchas características, gente de 18 a 55 años de edad, de nivel socioeconómico medio, alto y alto, como te decía, un grupo, el 18% de nuestros clientes que son estos intelectuales grandes lectores, 56% estos lectores medios que buscaban más pasatiempo en Gandhi, el 26% que venían por obligaciones escolares o laborales. Entonces, entendiendo que la parte, digamos, psicográfica, demográfica de la gente que va a Librerías Gandhi era tan amplia, necesitábamos encontrar un medio que le llegue a todos, ¿no? Y no nada más en ese entonces usábamos algunos periódicos, no nada más el periódico que va dirigido a un grupo específico, en donde dábamos mensajes bastante complejos. Necesitamos ir a la calle y hablarle a todos, y además hablarle de una manera muy diferente. Y no podíamos tener desperdicio, ¿no? Y entonces, bueno, empezamos con estos dos espectaculares, que cada uno de ellos lo fui a escoger como si fuera mi esposa, entender perfecto el tráfico, el lejos, el cerca, la perspectiva del espectacular, qué tan saturado estaba, si era la avenida con más tráfico o no más tráfico, y además entender el visualmente lo que ocurría con el medio, en donde tenías en ese entonces un medio saturado y publicistas que trataban o no entendían que el tiempo de captación que tenían del espectador era de menos de 3 segundos para poder ver tu espectacular, y entonces saturaban de imágenes y de texto los espectaculares que nadie leía. Y llegamos nosotros con nuestro color institucional en amarillo y rompimos el esquema visual. Claro, no había manera de no verlo. Con esta plasta amarilla que se te parecía y que te decía frases muy, muy contundentes, ¿no? Entonces nosotros decíamos, tenemos que expresar esto que dije, ¿no? El máximo con el mínimo y que estos mensajes se vean, ¿no? Y de alguna manera lo conseguimos a través de estos dos espectaculares. Y parte de la estrategia tuvo que ver con poder, de alguna manera, rotar estos mensajes mensualmente, lo cual te daba una sensación y ya generaba expectativa a ver qué es lo próximo que me van a decir. Claro, por supuesto. Y le preguntábamos a la gente muchas veces, ¿cuántos espectadores crees que tenemos? Y nos decían, no sé, 50, porque el hecho de estarlo rotando y de dar mensajes constantemente diferentes que llamaban tanto la atención,
te daba esta sensación de sensación de que estaban por todas omnipresencia, ¿no? partes. Sí, sí, De sí. omnipresencia. Y entonces con dos espectaculares empezamos a llamar la atención, ¿no? Y empezamos a hacer cosas diferentes en su momento con activaciones que nadie hacía, con publicidad guerrilla. Y entendiendo que no teníamos presupuesto, utilizando todos los medios posibles y siendo consistentes en los mensajes, nuestras bolsas, ¿no? Nosotros tenemos al año más de 3 millones de bolsas biodegradables que damos en nuestras Que también librerías traen frases, y que traen tenemos mensajes. frases, y las camionetas y los separadores que regalamos en las separadores. librerías. Utilizar los medios posibles que no nos costaran dinero, por ahí una pequeña campaña en radio. Pero fuimos muy consistentes y de alguna manera arriesgado. Yo digo, los mercaderos somos tercos, porque de repente tenemos ideas muy locas que tenemos que convencer a alguien, ¿no? Y en esos riesgos hablamos yo tuve un equipo de gente, sin ellos no hubiera unos creativos maravillosos en su momento, con los cuales sigo trabajando desde hace 15 años. Pasamos por 6 agencias de publicidad diferentes, pero independientemente de que son unos maestros genios que tienen un brevario cultural increíble, que han viajado, que les gusta leer, que son clientes de Gandhi, que tienen un sentido del humor muy similar al nuestro. Hicimos un clic maravilloso y ese matrimonio publicitario que nos dio tantos éxitos, pero sobre todo gente adentro de Librerías Gandhi que creyó en todas estas ideas locas y que se subió al tema y me dejaron en mi terquedad de trabajar y hacer cosas que no se hacían antes y cosas arriesgadas, ¿no? Claro. Alberto, una gran revolución hiciste tú, igual que Mauricio Echa. Una gran revolución en la forma en que la marca nos empieza a hablar, nos empieza a picar, nos empieza a confrontar. Sí. Revolucionario absolutamente, porque de pronto ibas manejando en periférico y te estallaba el espectacular, ¿no? Con frases geniales, creativas, disruptivas. Y recuerdo algunos, como ese, por ejemplo, que dice, te hicimos leer. Ya te hicimos Ya leer. te hicimos leer. Fue uno de los primeros anuncios en donde no era común que las marcas hagan eso. Hay varios que por ahí generaron, esto era uno de los sencillitos, pero no era común. Uno de los anuncios y hasta ahorita el anuncio más recordado y que fue de la historia publicitaria, yo decía, los que ve la gente a lo largo del tiempo son los seleccionados, porque el trabajo que hay de la agencia detrás es enorme. Hicimos el otro día un cálculo, más o menos a lo largo de estos años han salido más o menos como 400 anuncios diferentes. Pero para hacer esos 400 anuncios diferentes, se han tenido que hacer 5,000, ¿no? Y entonces hay un trabajo de curaduría brutal. Te decía, el anuncio más recordado de la historia, que fue un parteaguas para nosotros, que de alguna manera nos permitió entender hasta dónde podíamos hablar o de qué manera podíamos hablar. Fue este anuncio que decía, leer, güey, incrementa, güey, tu vocabulario, güey. Ah, genial. Aparte, súper ad hoc con lo que se estaba viviendo, con lo que se estaba viendo. Con esa coyuntura, ¿no? porque, ojo, además surge y cuando nos lo presenta, me tardé 3 meses en convencer en ese entonces a mi jefe para que pudiera salir, porque casualmente estaba saliendo este reality show, Big Brother. Big Brother, sí. Y resulta que, bueno, el uso del güey nunca en televisión se había manifestado tanto. Hombres, mujeres, todo mundo terminaba con el güey, ¿no? Y entonces cuando me lo presenta la agencia de publicidad, yo no paro de reír, y entonces viene un poco vamos a racionalizar el tema y vamos a pensar si no estamos locos, pero nos moríamos de la risa con el anuncio, ¿no? Y de repente con una marca de librería se iba a atrever a eso. Yo decía, me parece que esto va a dar mucho de qué hablar y va a ser increíble, y no se trata nada más de provocar por provocar, sino va a ser un parteaguas el tema, va a permitir, digamos, dar un mensaje a la gente definitivo en Gandhi eres bienvenido y es parte del lenguaje el güey y de alguna manera no tiene ningún problema con que lo hagas, y aunque seamos una marca y que nos guste mucho la lectura, nosotros también decimos el güey y no pasa nada, ¿no? Claro. Y no pasa nada, es parte del lenguaje, de la riqueza de lo que tenemos, no mordemos, ¿no? Y entonces, bueno, lo lanzamos con el riesgo que esto tenía, y dicho y hecho, fue una cosa muy, muy especial el resultado, y encontramos, yo siempre he dicho que las grandes campañas siempre llevan un grado de riesgo, y si no estás dispuesto a asumir ese riesgo y aprender que
a la gente que no le guste tu campaña. Desde luego se trata de que una campaña le guste a la mayor parte de la gente. Pero si tú tienes un 90%, un 93% de gente que adora tu campaña, un 85% de gente que adora tu campaña, el 7% de gente, hablando de una campaña que el 93%, el 7% es igual de importante Claro. que el otro 93% porque te dice muchas cosas. Te dice que es una campaña, ese 7% que dice la odio, cómo se atreven, desgraciados, ¿qué es esto? Su mensaje, porque recibimos algunos mensajes de esos de repente, son igual de importantes, porque dicen que la campaña no pasó desapercibida, que tocó fibras, que levantó ámpula, que es provocadora, y eso es muy valioso. En este anuncio recibí yo una llamada de una señora grande que estaba enojadísima, ¿no? ¿Cómo crees? Enojadísima. Dice, ¿cómo se atreven ustedes a hacer esto? Es terrible. Y yo me acuerdo que le dije, señora, muchas gracias por tomarse el tiempo de llamar, tomáramos en cuenta sus comentarios, pero tenía ganas en el fondo de decirle, ¿por qué no, ¿Por señora? qué ¿Por no? qué no? O sea, hablemos, ¿Por qué hablemos del no? tema, ¿no? Y sí, anuncios provocadores y diferentes, ¿no? Finalmente nos picaron, ¿eh? Porque nos hablaron Sí, a todos, al que lee, el que no lee, a sí, todos. Y realmente nos llevaron por un vaivén como de emoción, porque a veces te retaban, ¿no? Anuncios, sí. anuncio, Provocadores, ese anuncio con las letras súper que pequeñitas, ¿te decía acuerdas? gracias a los que se esfuerzan por leer. Gracias a, yo recuerdo también ese día, igual en el periférico, así, dije, ah, caray, a ver, casi me estrello para sacar los lentes. No puede Siempre, ser, no puede ser, o sea, te siempre, ese sacaba la anuncio lo sonrisa, presento bueno, muchísimo guau. porque siempre hablo de esa anécdota y hablo de un amigo mío que me dijo casi me estrello, lo mismo que me acabas de decir, casi me estrello por tratar de leerlo. Yo decía, bueno, pues te quería provocar, ¿no? ¿Y qué pasó aquí? ¿Qué les Y pasó? fíjate lo increíble, con dos espectaculares, cuando tú tienes un anuncio, y este ejemplo es muy lindo de cómo haces cosas diferentes con el riesgo que tiene. Cuando tú pones un anuncio que la lectura de esta frasecita es muy compleja, lo que haces es reducir la cantidad de gente que pueda ver tu anuncio como tal. Entonces, pues, cuál es el número en ese entonces, pero si ese anuncio lo iban a ver 500,000 personas al mes, ya de entrada, una marca con dos espectaculares se la juega a que estos posibles 500,000 solo te vea, por ejemplo, el 10% de gente. Pero ¿qué crees? Cuando tienes un anuncio que al final ese 10% de gente vas a generar este vínculo y esa complicidad, porque nosotros encontramos que los que, como tú, leyeron el anuncio, se volvieron locos y se Sí, sintieron vaya que cómplices de sí, la marca y lo vaya que sí. empezaron a comentar y lo empezaron a hablar y se sentían muy especiales en el sentido de decir, yo entendí el chiste, yo soy parte de esto y soy parte de este ejército de gente que cree en la lectura y yo entendí el chiste. Y entonces esos cómplices empezaron a hablar y empezaron a hacer esto que le llaman los publicistas el word of mouth y publicidad boca en boca, que al final fue mucho más de 400,000 los que hablaron del tema, ¿no? Y absolutamente fue de boca en boca, porque yo Total. recuerdo que llegábamos y lo comentábamos en la casa, en la oficina, con las amigas. Oye, ¿viste el Sí, sí. comercial de Librerías Grandes? Está increíble, o sea, Sí, sí. realmente estuvo Lo genial. hicimos de esa manera. Y algo importante fue que nosotros a través de la campaña, una campaña de posicionamiento de imagen, nunca hablamos de que Gandhi es lo máximo, nunca hablamos de que Gandhi es lo mejor, de que Gandhi de la marca, de las librerías, nunca hablamos, nuestras librerías son las mejores. Hablamos de lo increíble que es la lectura, Eso, invitábamos a la gente a leer. creo que ahí está el valor, creo que ahí está el Total, valor ¿no? total. Total. Y de alguna manera nos convertimos en esa marca que quiere que leas, ¿no? Porque inteligentemente hablamos de lo mágico que es eso, ¿no? Decía Mauricio en su momento, yo quiero que existan lectores, ya sabré cómo ganármelos después, ¿no? Pues sumándonos a este ideal de Mauricio Achar, vamos a unos mensajes y regresamos con toda esta historia fascinante. Oye, nos
Aquí nuevamente con Mauricio Achar hablando de esta increíble campaña mercadológica que nos puso a todo mundo a sufrir, a llorar, a picarnos, a incentivarnos, a acercarnos a este fascinante mundo de la lectura, ¿no? Sí, y sí. por ahí había otra frase increíble que a mí me encantó, el de ya desesperados, yo creo, Dios, Sí, haz que lean. sí, sí, que Con lo la estructura inteligente. volteada, ¿no? Volteada, Estaba sí es. volteada. Es uno de mis anuncios favoritos. Por mucho, ese anuncio ganó un premio en Cannes, un León en Cannes. En su momento me lo presentó la agencia, me parecía las cosas más inteligentes, porque cuando ya tenía un poquito un camino andado la campaña y ya la gente la reconocía, y ya les habíamos dicho durante 6, 7, 8 años, lee, 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 lee. De repente se nos ocurrió la idea, me pareció genial, voltear el anuncio y apuntar hacia el cielo, en donde diga Dios, Sí. haz que lean, ¿no? Y entonces de repente encontrabas con este anuncio en la calle que volteado le estaba hablando a Dios, ¿no? Y me parecía increíble, me parecía increíble. Y es parte de las cosas diferentes. No era común, luego lo hicieron algunas marcas, pero no era común No, que una bueno, marca jamás. haga cosas de esas y te hable con las letras al revés apuntando hacia arriba. No era común, pero sí es de mis anuncios favoritos. ¿Sabes otro que también me encantó? Sí. El de ¿Dónde está Willy? El ¿Dónde de está el ¿Dónde lector? está el ¿Dónde lector? está el lector? Creo que apareces Parecía Where's tú. Waldo. Sí, es cierto, es cierto. Ese anuncio también hablo mucho de él porque hablo un poco de la relación que tengo con los creativos de la marca, en donde nos divertimos muchísimo trabajando. Creo que estos creativos que son artistas y que tienen todas estas características que te platiqué, encuentran un espacio de diversión, un lugar donde se permite la creación de cosas, ¿no? Lo hemos visto con muchas empresas que entienden bien esto. Yo me acuerdo que cuando una de las primeras agencias con las que trabajé, digamos con el mismo equipo creativo, en Leo Burnett, cuando yo llegué a la agencia no daba crédito porque estaban jugando futbolito de mesa y por ahí tiros, balonazos hacia la oficina del director. Y yo decía, esto es una jungla, ¿qué es esto, no? Y se morían de la risa todos en este ambiente relajado y por ahí se me apareció en la parte de atrás una frase en vinil en la pared que decía, de Leo Burnett, algo así como, en inglés, decía, creative ideas flow faster in fun places. Un poco esta idea de las ideas creativas fluyen mucho más rápido Claro. en espacios que son divertidos, ¿no? Y lo relaciono con el anuncio porque cuando me enseñan el anuncio, y como muchos digo, me parece que va a dar mucho de qué hablar. Y ya cuando está puesto el anuncio, por ahí me dice uno de los creativos, oye, búscate, hicimos también una caricatura tuya. Y estaban varios de los creativos dentro de los personajes de este anuncio. Y me veo en el espectacular ahí en chiquito y por ahí andaba. Y por ahí andaba Pepe, y por ahí andaba Agustín, y por ahí andaban varios de los que han trabajado a lo largo de la campaña. Y entonces un poco cómo nos divertimos con eso, cómo nos reímos de nosotros mismos. Y cómo en esos riesgos también, porque lógicamente la parte de la que hablamos son en su mayoría de los anuncios que fueron bastante buenos, pero tuvimos anuncios que nos generaron problemas o enojos, que dijimos, híjole, sí, aquí creo que cometimos un error. ¿Cómo cuál? ¿Cómo cuál? Por ejemplo, cuando llegamos, estamos encantados con la idea de llevar la librería a León. Era nuestra primer librería que íbamos a abrir, ¿no? En León, y resulta que necesitábamos una campaña para ponerla en los dos espectaculares que habíamos contratado en León, que nos presentó la agencia, ¿no? Casualmente, dos de las creativas en ese entonces que estaban en el equipo eran de León. Entonces nos presentaron una idea que decía, ¿qué esperabas? ¿Otra tienda de zapatos? ¿No? Así como una pregunta a los leoneses, ¿no? Y entonces cuando nosotros la vimos, decíamos, no, espérame tantito. O sea, le estás dando a entender a la gente de León que lo único que tienen son zapaterías, ¿de qué estás hablando? Y se morían de la risa ellas y nos decían, va a dar mucho de qué hablar. Nos vendieron la idea y erróneamente lo pusimos. Bueno, pues la gente desde luego se enojó, ¿no? Entonces imagínate, me estoy presentando como marca, dando un mensaje, lo quitamos lo más rápido posible. Pues estoy hablando de 400 anuncios, ¿no? Y Bueno, entonces hubo riesgos, hubo claro. algunos errores, pero en el resultado final, digamos que son muchos más los buenos anuncios que los que pusimos en donde cometimos errores. Y entendemos dentro de un proceso creativo al error como algo mágico
Claro. que nos permite crecer y que Claro, nos te permite ir hacia crecer y te adelante, permite ¿no? estar súper en contacto y súper sensible a lo que el mercado te Sí, está sí, pidiendo, es ¿no? así, Y es así, así. bueno, muchísimas, ¿no? Me encantaba esta de menos Menos face Face y y más más Book, el book. segundo anuncio Menos más, face y más book, así es, increíble. menos Face y más Book, se da además ya en un contexto de redes sociales, en donde estaba creciendo, entonces eso permitió viralizar el anuncio, por todo exactamente es el segundo anuncio más recordado de Gandhi, que hasta hoy en día mencionan muchísimo, y te digo que se da en ese sentido ya en el contexto de redes sociales, que además después el tema de redes sociales y el hecho de que la gente adoptó a la marca y la hizo parte de su vida, la tomó como portavoz de su vida y a través de la marca hacen anuncios y memes que hablan de todo lo que está sucediendo alrededor y que hablan de fútbol y que hablan de política y que hablan de cualquier suceso que está ocurriendo. De alguna manera nos sentimos halagados, ¿no? Y mucha gente dice, este es anuncio tuyo. No, no son anuncios nuestros. La línea de comunicación de nuestra campaña nunca ha sido ofender a nadie, somos a políticos, a religiosos, no tomamos una postura ni agredimos a nadie personalmente. Pero el hecho de que estén hablando a través de nuestra marca te habla un poco del vínculo afectivo que tienen con ella, ¿no? Claro. Alberto, platícanos sé que tienes por ahí una anécdota increíble con las frases que pusieron también a sus camionetas cuando la rotularon. Sí, Hay una increíble que me sí, sí, encantó. sí. Compártenos esa, por favor. Hay dos casos muy lindos, un poco en este afán y entendiendo un poco la austeridad de nuestra campaña y el poco presupuesto que teníamos, y que teníamos que ser consistentes. Entonces llevamos los mensajes también a las camionetas. Y uno de los mensajes decía, si te gusta leer, toca el claxon, ¿no? La camioneta amarilla con en los laterales esta frase en grande. Y entonces, bueno, pasaron como 3 semanas de que habíamos rotulado la camioneta y me acuerdo que hablé con Jorge, chofer, que me lleva muy bien. Le dijo, oye, Jorge, ha pasado algo, y me dijo él, ya no te aguanto, Alberto, con tus chistes. Le dije, ¿por qué? Me dice, no sabes cómo tocan el claxon, ¿no? Y entonces me dijo, me siento como novia de pueblo que va pasando y por ahí todo el mundo Todo está, mundo. sí, tocando el claxon, y yo me moría de la risa, ¿no? Porque encontraba en la calle cómplices y gente que quería ser parte del ejército. Entonces fue algo maravilloso. Otra anécdota increíble. Algo sucede cuando traes pasión por lo que haces, cuando hay creatividad, cuando pruebas, que se dan muchas cosas muy padres. Hubo un anuncio, y este es más reciente, debe tener 4 o 5 años, que me presenta la agencia y dice libros gratis, libro gratis al que grafité este anuncio, ¿no? Claro. Y entonces, Aparte en un bueno, espectacular, ¿no? claro, en un espectacular. Yo cuando me lo presentan, el hecho de que una marca te lance un reto de ese tamaño, en donde de alguna manera treparte al espectacular, además de que es ilegal, te puedes meter en un problema legal, Jamás te lo y estás imaginaste. atentando en contra de tu vida porque fácilmente te puedes caer y te puedes morir, ¿no? Yo decía, parece increíble que una marca te provoque, nadie lo va a hacer, y me reía mucho, nada más la simple provocación me parecía inverosímil y divertida, ¿no? Y entonces nada, se colocan los espectaculares, me acuerdo que me llama mi jefe de mercadotecnia en ese entonces y me dice, Beto, ¿qué crees? El espectacular de Cuernavaca ya lo grafitearon y yo no podía, no daba crédito, me moría de la risa y me decía, oye, cambio la lona, y le decía, claro que no, me decía, ya no se ve el logo, le decía, por favor no la cambies, ¿no? Me parece mágico. Y después me hablaron y me dijeron, oye, están 2 personas en la librería de Monterrey, en la primera que teníamos allá, están acá 2 chavos ¿Vienen por sus libros? que vienen por sus libros porque grafitearon en el Monterrey, y yo decía, no estaba preparado para esto, y entonces decía, a ver, ¿cómo puedo yo saber si en serio grafitearon o no? Y fueron con las fotos tomadas arriba del espectacular mientras lo estaban No, por grafiteando, favor. ¿no? Y le dije a la gente, dale ese libro que quieran, ¿no? Claro. Y sí, historias de estas suceden, ¿no? Claro, Suceden. Qué increíble. Alberto, platícanos un poco de esta gran labor que están haciendo. Yo sé que tienen un proyecto Sí. maravilloso de fomento a la lectura en los niños. Sí, Sobre sí. todo tratando de combatir todo esto que decimos de que de pronto a lo mejor no hay la cultura y la educación para introducir a los niños de México a la lectura Sí. a través de su proyecto Libro abierto. Libro Abierto. Sí, totalmente. Nosotros, poco por nuestro ADN y por el creer en este sueño de poder cambiar a través de la lectura, siempre fuimos a lo largo de los años, digamos, una empresa que apoyó
a diferentes causas. Y en el tema de la lectura trabajamos en su momento, don Mauricio trabajó con el sistema carcelario, porque traíamos por ahí un tema de donaciones con el sistema carcelario, con las escuelas. Hicimos también en su momento, hasta hoy en día tenemos algunas visitas guiadas a las librerías que vienen directo desde las escuelas para que un niño conozca una librería. Incluso trabajamos con un kilo de ayuda, incluso, o sea, con instituciones altruistas que no necesariamente tenían que ver con la lectura. Trabajamos con Cadima, con un kilo de ayuda, con Teletón, con diferentes, pero nunca teníamos un proyecto enfocado realmente a la construcción de lectores, que es lo nuestro, ¿no? Y hace 5 años empezamos a plantear la posibilidad de realmente atacar el tema de la no lectura en los niños, y de crear y de construir lectores. Y entonces, bueno, hicimos mucha investigación en donde entendimos que había tres de los temas más importantes que tienen que ver con la no lectura. Los hablamos hace ratito. Tienen que ver con las escuelas, un poco en lo que sucede con todos los que nos convertimos en lectores. Tuvimos a alguien que estuvo cerca de nosotros, un maestro, un amigo, un abuelo, un tío, un primo, alguien que nos despertó la inquietud a través de una historia fascinante, a través de algo que nos creó la inquietud por la lectura. Y entonces, bueno, ¿qué ocurre con este contacto con el maestro? Que él tiene esa posibilidad de ser el promotor de lectura, en donde tienes maestros que no leen, en donde tienes maestros que no necesariamente tienen la bibliografía adecuada para poder acercar al niño y generar la inquietud, en donde tienes maestros que no son buenos contadores de historias, que no tienen las herramientas desde la modulación de voz hasta qué es lo que tienes que decirle al niño. Yo recuerdo un maestro, y estos son de los promotores de lectura nato de la escuela, que él podía traerte libros complejísimos y hablarte de una idea filosófica de Nietzsche y aterrizártela a un tema del partido de fútbol de ayer, ¿no? Y entonces hacía estas analogías que tú decías, increíble, y su clase era un contador de historias nato, ¿no? Y entonces contaba historias maravillosas, y todos los que estábamos ahí idiotizados y fascinados, no nos perdíamos la clase, y parte de los que me llevaron al camino de la lectura fue este maestro mágico, ¿no? No tenemos maestros mágicos de ese tipo, hay que generarlos, claro. O sea, hay que construir estos promotores de lectura. Por otro lado, hay un tema que no existen, digamos, en muchas escuelas marginadas, que trabajamos con escuelas marginadas con niños de 4 a 12 años de edad, en donde creemos que hay mucha mayor posibilidad de darles un beneficio y de generarles un cambio y de permitirles a través de la lectura desarrollar su capacidad de imaginación, desarrollar su capacidad de poder relacionarse, de comunicarse, de imaginarse en un mundo mejor. Y entonces, bueno, entendimos que hay muchos de los programas en donde lo que se hace es dar donaciones de libros. Tenemos 7,000 bibliotecas públicas en México, y no necesariamente se construyen lectores poniendo los libros por ahí, no necesariamente suceden así. Entonces tenemos que generar la inquietud por la lectura y poner los libros a la mano. El programa lo que hace es trabaja con escuelas marginadas de niños de 4 a 12 años de edad a través de un curso específico con nuestro brazo y socio del proyecto que es IBI. Damos un curso para convertir a los maestros de estas escuelas en promotores de lectura. Ponemos un espacio de lectura con un acervo inicial en esta escuela y les damos una bibliografía curada para que pueda empezar el tema de la lectura en la escuela. Eso está maravilloso. Y estamos encantados con los resultados. Este es el 4º año ya del programa. Hoy en día casi más de 15,000 niños tienen en sus escuelas ya un programa y un espacio de lectura, y en donde se han donado más de 30 y tantos mil libros adicionalmente. Se han convertido en promotores de lectura a más de 150 maestros que a su vez han replicado el esquema con los propios maestros. Hemos tenido más de 160,000 donadores en nuestras librerías a través del tiempo. Y los resultados son mágicos, pero los resultados al final cuantitativos que yo te platico suenan muy bonito, pero al final son las historias de cambio, ¿no? En donde tenemos por ahí una historia, por ejemplo, de una niña, se te salen las lágrimas con el tema, porque nos decía la niña, desde que leo en casa, mi papá ya no me pega, ¿no? Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Y contaba la niña la historia. Y nosotros íbamos entendiendo que la relación que tenía en esta casa marginada, en donde el padre se relaciona a través de los golpes con su hijo, en este caso con la niña era así. Cuando la niña llegó y le dijo, papá, ¿me lees?
de alguna manera cambió o rompió un poco el esquema. El papá dijo, ¿cómo, no? Y en este espacio de lectura encontraron una manera de relacionarse totalmente diferente, en donde el papá, de alguna forma, entendió que podía tener un vínculo con su hija. Diferente a los golpes, ¿no? Y entonces son esas historias de cambio que te hacen sentir que el programa está haciendo una diferencia, ¿no? Está increíble, Alberto, muchísimas felicidades, haznos saber cómo podemos unirnos, podemos unirnos y apoyar y ser La parte. campaña de recaudación se hace durante el mes del 15 de febrero, de hecho estamos cerrando ahorita el 15 de junio, terminamos con un crecimiento con relación al año pasado de más del 32% en cuanto a la donación, lo cual nos permite llegar a más escuelas. Se puede hacer una donación en cualquiera de nuestras librerías o a través de nuestra página gandhi.com.mx. Hoy en día la campaña de recaudación ya cerramos en la librería, pero se puede todavía hacer una donación si se quiere o a través de gandhi.com.mx. Maravilloso, nos sumamos a esa campaña. Por favor. Alberto, sé que eres un gran lector, evidentemente. Sí. Platícanos aquí a todo nuestro auditorio que nos escucha, que seguramente estarán súper interesados a ver ¿qué lee Alberto Achar? ¿Quiénes son sus escritores favoritos? Sí. Pasé, siempre me han dicho cuál es tu libro favorito, tu escritor favorito. Es complejo decirte uno puntual. Pasé por muchas épocas. Uno de mis escritores mexicanos, el que más exploré, Jorge Ibargüengoitia, por ejemplo, ¿no? Claro. Y pasé por diferentes momentos, desde entrarle a Octavio Paz en Los Mexicanos, por ejemplo, o más contemporáneos a Volpi o a Javier Velasco en su momento, y además gran amigo, me volví loco con Javier Velasco en su momento. Pasé por la época de Carlos Fuentes y por ahí me fui con los europeos, ¿no? Y le entré a los escritores rusos y por Dostoyevsky, por Tolstoy en su momento, y luego exploré a Milán Kundera, por acá veía, por ejemplo, La Despedida, ¿no? La insoportable levedad, y luego por ahí me fui con los sudamericanos y pasé por Cortázar en su momento y por Benedetti en su momento, y vamos con los portugueses y entonces con Saramago, ¿no? He explorado y de repente también me fui a Norteamérica y encontré cosas maravillosas y Paul Auster para mí en su momento fue mágico y después otra vez a Europa con Alessandro Barico, en la parte de novela y de literatura y de ensayo, ¿no? Pero también soy un lector de no ficción, por ejemplo, en donde voy combinando entre lo que leo de no ficción y lo que leo de novela. Me encanta la novela. Yo te diría uno de mis escritores más explorados es Ibargüengoitia, que en su momento y hoy en día me parece mágico, ¿no? Alberto, ¿qué le dirías a nuestros amigos que todavía no han integrado este hábito de lectura a su vida? ¿Qué consejos les darías? Sí, su momento, de alguna manera, que entiendan un poco, hablaba un escritor de los derechos del lector, ¿no? Y que vean en la lectura una posibilidad, sobre todo de diversión, una posibilidad de entrada de diversión, una posibilidad de crecimiento, pero de diversión, que en estos derechos del lector, si un libro no les gusta, lo dejen a la mitad, y si es la obra clásica, mágica de la literatura, pero no les gusta, ya encontrarán el momento de leerla o no leerla, que no sientan esta obligación por el tema de la lectura, que le entren por diversión, no como un tema obligado de tienes que leer tantos minutos al día como tal, que realmente entiendan que a través de esta lectura, independientemente de la parte lúdica, hay un crecimiento, hay una posibilidad de a través del vocabulario que adquieren, de la capacidad del desarrollo de la imaginación, de poder encontrarte a ti mismo, de poder procesar tus ideas y comunicarlas de una manera diferente, de poder entender el mundo de una manera diferente, de ser mucho más consciente, de ser mucho más libre, de realmente de ser un individuo mucho mejor, ¿no? Y lo creo fervientemente. Entonces, ojalá que puedan encontrar en la lectura esto, ¿no? Alberto, mil gracias de verdad por todo lo que nos has compartido. Nada ha tenido desperdicio. En verdad, increíble. Esta es tu casa. Gracias, Lina. Seremos muy felices que nos visites todas las veces que se pueda. Yo sé que eres un hombre muy ocupado, pero en este espacio, amigos, que lo que nos importa justamente es este fomento a la lectura, a enamorarnos de los libros. Tener a alguien como tú es oro molido. Gracias, muchísimas Lina. Gracias de verdad. Y bueno, pues le recordamos aquí nuestras redes de Mood TV, síganos por Instagram, Facebook, y por todas las redes. Amigos,
Muchas gracias por seguirnos el día de hoy. Nos vemos el viernes. Alberto, mil gracias nuevamente. Lina. Gracias a todos. Feliz viernes. Saludos. Y no se olviden todos a leer. Vamos a leer. Hasta luego.